¡Al paso todo el mundo! ¡Vamos al paso! ¡Al paso un carajo! ¡Todo el mundo volteado! ¡Vamos! ¡Todo el mundo volteado! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡La gente abajo! ¡La gente abajo! ¡La gente abajo! ¡La gente abajo! Un día hicieron una racia en un barrio marginal. Como yo no soy marginal, no le di importancia. Otro día se llevaron a unos militantes de derechos humanos. Como yo no soy militante, no le di importancia. Luego reprimieron a los sindicalistas. Como yo no soy sindicalista, no dije nada. Hasta que un día vinieron por mí. Para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada. La organización plenaria Memoria y Justicia realizará... Grupos radicales volverán a marchar mañana. El grupo radical está conformado básicamente por docentes de enseñanza secundaria. Dicen mis viejos que este fue un país donde la gente siempre rechazó el uniforme militar. Un país donde los trabajadores lograron sus conquistas, organizándose, saliendo a las calles, haciendo huelgas y enfrentando a los patrones. Dicen que este era un pueblo donde lo peor que había era ser milico o carnero. Un pueblo solidario con el perseguido, valiente para enfrentar al represor. Hace 40 años una dictadura militar instaló un modelo de sociedad basada en el miedo, la cárcel, la tortura, la ignorancia y el autoritarismo. Los milicos se fueron, pero solo después de fundir al país y hacer un pacto con los políticos para seguir impunes. Vinieron los años de la democracia neoliberal, de crisis, de mucha pobreza. Hoy en mi país hay un gobierno progresista donde la mayoría de la población percibe sueldos miserables, donde la gente tiene dificultades para acceder a una vivienda digna y donde las escuelas y los liceos se caen a pedazos. Vivo en un país progresista
donde las cárceles hacinan en condiciones infrahumanas a más de 10.000 presos, la mayoría de ellos jóvenes. Es un país donde hay muchas razones para seguir luchando como lo hacían nuestros viejos, y donde el aparato represivo sigue intacto. La criminalización empezó en los barrios más humildes. A poco de acceder al gobierno, el progresismo asumió definitiva y públicamente que su propuesta para los sectores más excluidos era el asistencialismo y la represión. En todo el mundo fracasó el considerar que resolviendo los problemas sociales se resuelven los temas de seguridad. Prevención, disuasión, represión. Esto nosotros lo dijimos desde el primer momento, entonces no hay derechización ninguna. Paralelamente al impulso de programas asistenciales muy limitados, lanzaron contra los barrios más pobres los mega operativos, un modelo represivo aprendido de las técnicas que la policía brasilera aplica en las favelas. Con el fundamento de que se iba a erradicar la delincuencia de esos barrios, la policía fue atacando lugares previamente categorizados como zonas rojas. Me llevaron así esposada como si yo fuera una delincuente. Me esposaron y tuvieron como 6 horas en la comisaría. Encima la milica me dice, porque yo le había preguntado por qué era que me querían llevar y ahora me dice, porque te vimos cara de mugrientita, me dice. Es bravo, no sé, está todo lleno de milico por todos lados. Porque te agarran y te pegan. Eso está feo, está. Venimos a estudiar y no quieren llevar, no quieren pegar. Se llevaban como si fueran perros a los que veían. Y tal no es así, porque todos somos seres humanos, no tienen que tratar a ellos así, porque los llevaban hasta pichi le decían y todo. Lo único que dejaron los mega operativos es más violencia, un barrio estigmatizado y la prepotencia policial. Así funciona el sistema actual, que te tiene dormido, acostumbrado, convencido de quedarte en tu casa sin ver lo que pasa y está todo mal. Y están todos contentos, escuchando este cuento. ¡Sácamela! El aniversario de los 40 años del golpe en Uruguay se cumplió en medio de intensos conflictos sindicales y con el telón de fondo de los estallidos sociales en Brasil. Ahora se trata de caminar, ahora se trata de caminar. El gobierno temía que las protestas desencadenaran episodios similares en Uruguay, por lo que alineó su aparato de control social y su aparato represivo. La prensa hizo su parte y comenzó la caza de brujas. En Plaza Independencia se encuentra nuestro compañero Roberto Riolfo. Roberto, ¿cuál es la situación a esta hora de la noche? Estaba previsto que la marcha terminara en donde comienza la Plaza Independencia, donde finaliza el 18 de julio. Se armó allí un camión a modo de estrado, iba a haber una proclama, pero bueno, algunos grupos radicales pasaron por el costado del camión y decidieron ir sí hasta la torre ejecutiva. ¡Que éramos 5 locos! ¡Acá están los 5 locos! ¡12 cuadras!
Ese grupo radical está conformado básicamente por docentes de enseñanza secundaria. Por detrás de Torre Ejecutiva, el dispositivo es muy grande y muy fuerte de la fuerza de choque. También sabemos que hay personal de inteligencia infiltrado, también batiendo palmas para que no se dieran cuenta de que estaban allí. Cuando el conflicto de la enseñanza se salió de la contención de las dirigencias y se masificó, fue evidente que el gobierno optó por ubicar a los gremios también en la categoría de peligrosos. No hay derechización ninguna. Estos tiras fueron registrados fotografiando una movilización de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza el 13 de junio en las afueras del Ministerio de Economía. El 20 de junio por la mañana, docentes del Liceo 51 de Nuevo París fueron filmados en plena asamblea por personas que se bajaron de un jeep militar y se retiraron rápidamente sin dar explicación. El viernes 21 de junio, estos otros tiras registraban manifestantes del Centro de Estudiantes del IPA. La movilización convocada por Plenaria, Memoria y Justicia el 27 de junio debió soportar un despliegue policial de más de 200 efectivos antidisturbios en distintas zonas del centro y un ofensivo fichaje por parte de los servicios de inteligencia. ¿Qué derecho tienen a infiltrarte, fotografiarte y seguirte por participar de movilizaciones? ¿Qué deben hacer los gremios y las organizaciones sociales frente a este atropello de las libertades públicas? En el año 2007, varias personas fueron procesadas por ser registradas incendiando banderas yanquis como símbolo de protesta antiimperialista. En abril de ese mismo año, el manifestante Muñiz fue detenido al finalizar una marcha antiimperialista. La policía lo secuestró literalmente, metiéndolo sin mediar palabra dentro de un auto y dejándolo incomunicado. Los manifestantes retuvieron a su vez a dos tiras que pretendían infiltrarse burdamente en la marcha. De la misma manera que hay un compañero detenido, hay dos tiras detenidos. ¿Quieren información? Estoy rodeado de gente, de público, no puedo moverme. Una señal clara para poner de sobreaviso a los tiras que pretendan infiltrar las marchas. Un contundente nunca más a los servicios de inteligencia. Contrafotografiarlos, denunciarlos, sacarlos de las movilizaciones son las herramientas de defensa de sus derechos que tienen las organizaciones sociales. Si dijimos nunca más al aparato represivo, hagámoslo cumplir. La técnica de criminalización de la protesta social es evidente. Aislamiento y calumnia en el propio movimiento social contra los sectores que se salen del control del aparato de gobierno. Linchamiento mediático por parte de la prensa. Fichaje y amedrentamiento por parte de la policía. Aquellos que se sobrepongan a todas estas barreras de contención podrán protestar, bajo sospecha. Decía Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, una mentira 1000 veces repetida se transforma en verdad. Se acusa a grupos radicales y altas fuentes policiales filtran al diario de mayor circulación que se está investigando. El objetivo es preparar una operación represiva o criminalizadora contra un sector determinado, o simplemente levantar una inmensa cortina de humo para ocultar otros hechos sustanciales del acontecer político. La policía
está realizando un trabajo de sistematización de las imágenes para llevar el material ya procesado y compaginado ante la justicia y facilitar de esa forma el trabajo del juez actuante. A fines de mayo de 2013 se produjo uno de los más bochornosos montajes mediáticos impulsados desde el Ministerio del Interior. La policía, las autoridades están sospechando que hubo grupos radicales infiltrados y organizados que fueron los que directamente fueron a atacar a la Suprema Corte de Justicia. Con motivos de los festejos del campeonato de fútbol obtenido por Peñarol, la policía primero abandonó la custodia de los comercios en la avenida céntrica, donde era previsible que se produjeran complicaciones. Destrozaron vidrios de comercios como ferreterías, farmacias, bancos, locales de hábitat, edificios de viviendas, empresas de transporte y autos. Y provocó luego intencionalmente un ataque a la Suprema Corte de Justicia, para luego anunciar por todos los medios la sospecha de que grupos radicales estarían tras los hechos. La policía está cotejando las imágenes de los desmanes del martes con los registros de los incidentes durante el acto de asunción de la jueza Mariana Mota. Los investigadores estiman que miembros de grupos radicales que participaron en aquellos hechos estarían ahora detrás de estos ataques a los edificios judiciales. El ministro salió a la prensa sorprendido por el ataque a la Suprema Corte de Justicia en un festejo deportivo. Cuando lo que está en juego es un festejo por parte de un equipo que ganó un campeonato, es difícil pensar que van a hacer lo que hicieron. Y yo creo que no lo hicieron los hinchas que estaban festejando, sino dentro de esos hinchas un grupo determinado, escondido en la multitud. Sin embargo, en otra entrevista ofrecida por el inspector Guarteche, se descubre que la policía tenía previsto el ataque de antemano. Por ejemplo, ya teníamos efectivos antes de que finalizara el partido cuidando el edificio de la Suprema Corte, porque sabemos que va a ser un blanco cada vez que haya concentraciones de personas. Me llama la atención que hayan atacado la Suprema Corte de Justicia. Eso no es común. Eso me parece que es otra cosa. Ya teníamos efectivos antes de que finalizara el partido cuidando el edificio de la Suprema Corte. ¿Quiénes pueden llegar a organizar algo así, un ataque? Ya lo han hecho en otras oportunidades contra las propias instalaciones del Ministerio del Interior. Hay grupos radicales que tienen esa capacidad. ¿Quiénes son los grupos radicales? ¿A quiénes se les llama grupos radicales? Porque por un lado, Guarteche, por lo menos la impresión que dio, es que apuntaba hacia determinado lugar. Grupos radicales infiltrados. ¿Quiénes son los grupos radicales? Esto no tiene relación con actos vandálicos espontáneos. Ahí está. Pero entonces entramos en otro terreno. Y por declaraciones del propio Ministerio del Interior pasamos a arenas de aparente violencia política. ¿Para ti está organizado esto, en concreto con los ataques contra la Suprema Corte, ahora con estas cartas a la vista, Washington? Sí, ahora sí. Son grupos radicales, es gente que está organizada. ¿Quiénes son los grupos radicales? Yo miraba la tapa del diario El País de ayer que dice: la policía está trabajando sobre la hipótesis de que activistas de ultraizquierda hayan realizado esto. Bueno, ahí hay una señalización, ya la... ¿Pero qué dice El País? Organizaciones Plenaria Memoria y Justicia, Asamblea Popular y militantes que actúan por fuera de la orgánica de la MPP, sector del ministro, y del Partido Comunista del Uruguay. Así funciona la criminalización. Eso es un montaje mediático. Afortunadamente la gente no quiso crear semejante disparate esta vez. Incluso hubo periodistas que no se prestaron a ser parte del circo. A mí me llama la atención, que integrantes del MPP estén con integrantes de Asamblea Popular y de Plenaria Memoria y Justicia en un mismo grupo llevando adelante una misma actividad o un mismo accionar. Es difícil de poder manejar que también ya hay grupos radicales. Es como medio absurdo, ¿no? Bien. Pero bueno, evidentemente el Ministerio de Inteligencia tiene información, porque además hoy sale publicado también que la Suprema Corte de Justicia dice que, ojo, estos actos van a seguir continuando. Agrega un poco más al asunto. No se queda esperando, sino que dice, bueno, ojo, esto va a volver a pasar. Y creemos que estos episodios se seguirán sucediendo. Y creemos también que todo este circo se monta porque la policía necesita justificar el uso de sus técnicas represivas.
¿No les parece más lógica esta hipótesis que la de una alianza entre la hinchada de Peñarol y una organización de derechos humanos? Así que a pocos días de montado el escenario, el propio ministerio tuvo que emprender la retirada de su ridícula operación. El señor Bonomi, que conoce muy bien la izquierda, o está mintiendo irresponsablemente o es un incapaz importante, o ambas cosas. Nadie dijo que hayan sido ellos. Hay grupos radicales que tienen esa capacidad. No, dijo radicalizados. Hay grupos radicales que tienen esa capacidad. Y después hubo como una marcha atrás. No sé cuánto tiene que ver el comunicado de plenaria. De culpables y no culpables. No lo sé. Yo creo que plenaria en su comunicado también, tú creo que lo tenés por ahí, Leo, dice también, es el mismo Ministerio del Interior que ha ingresado y ha infiltrado, ¿no?, integrantes de inteligencia entre las barras bravas. Y es verdad. El comunicado decía que Plenaria, Memoria y Justicia estuvo en la Suprema Corte de Justicia cuando la jueza Mota asume. Allí estuvieron caceroleando también luego de la marcha del 20 de mayo. Van a estar el 27 de junio al cumplirse los 40 años del golpe de Estado. Dice, siempre nos hacemos cargo, dice el comunicado, porque nuestra lucha es justa y es contra la impunidad. Porque es una lucha justa contra la impunidad. Las listas negras se preparan en democracia y se ejecutan en dictadura. En la calle Cuarein, 2334, están las oficinas del DOE, Departamento de Operaciones Especiales. El DOE es una unidad policial de aproximadamente 60 efectivos, cuya especialización son el seguimiento de personas, el registro filmográfico y los interrogatorios. Los funcionarios del DOE han detenido a sindicalistas, activistas de derechos humanos y periodistas. Cuando nos llega, por ejemplo, un hecho, lo más frecuente una manifestación, nosotros lo que hacemos es, le pedimos al operador de la zona, ya sea en las diferentes zonas, dónde la manifestación, qué manifestación es, cuántas personas más o menos hay en la manifestación, y si tenemos una cámara allí lo que hacemos es enfocarlo. Y ahí monitoreamos toda la manifestación. También como grabamos, también le sacamos fotografías. Eso queda en una base de datos, queda en un archivo. Hay un acto público, por lo general, equipos de civil como de investigaciones o el DOE se asuman al grupo de videovigilancia para llevar a cabo el operativo. Ellos tienen ya directivas específicas de qué es lo que buscan en cada manifestación. En sus interrogatorios han pretendido que se reconozcan personas fotografiadas en manifestaciones y han interrogado sobre aspectos políticos ideológicos. Podemos constatar que el DOE ejerce hoy como una policía política en Uruguay. El DOE suele detener a la gente en procedimientos absolutamente irregulares. Te siguen, te abordan agentes de civil, te meten en un auto y te llevan a sus oficinas sin permitirte avisar a la familia o a un abogado. Muy parecido al tipo de detenciones practicadas por los servicios en dictadura. La sala de interrogatorio cuenta con una ventana espejada, donde la persona que está adentro no ve hacia afuera. Hay cámaras con circuito cerrado de televisión. Hay policías que hacen el interrogatorio y también se valen de psicólogos y semiólogos que hacen un análisis sobre el lenguaje verbal y no verbal. En este clima de terror y presión, buscan amedrentar y confundir al detenido para montar un caso que lo deje vulnerable ante el juez. Las denuncias en Argentina sobre el denominado Proyecto X nos permite constatar que la escalada policial en Uruguay está enmarcada en políticas regionales de criminalización de las organizaciones sociales.
Pericias informáticas realizadas sobre computadoras de la Gendarmería Nacional comprobaron que el gobierno nacional realiza espionaje directo a dirigentes políticos, gremiales y sociales. Entre las organizaciones monitoreadas, Gendarmería incluye a madres de Plaza de Mayo, hijos, familiares de Cromañón, las Madres del Dolor, productores, ambientalistas de Gualeguaychú y de familiares y amigos de Jorge Julio López. Uno piensa, yo soy hija de desaparecidos, nací en un centro clandestino en el Pozo de Banfield, bueno, logro recuperar mi identidad, retomo lo que para mí es la lucha de mis padres, que es estar junto a los trabajadores y los sectores que están luchando, explotados y oprimidos, y de repente, hoy, 2012, veo que la Gendarmería hace espionaje, que me saca fotos. Yo quisiera saber concretamente cuántos datos tiene mío, cuántos datos tiene de Elia, de los estudiantes, de todos los trabajadores. A medida que Cristina endurecía su discurso contra los métodos de lucha de los trabajadores, se iniciaron decenas de procesos penales, valiéndose de informes ilegales de la Gendarmería Nacional, que tiene un centro de operaciones y una base de datos ubicada donde funcionó el más importante centro clandestino de detención de la dictadura genocida, Campo de Mayo. La propia Gendarmería reconoce que habitualmente, cuando hay una manifestación, envía personal de civil a infiltrarse para marcar y fotografiar a quienes consideran cabecillas. Si no abren los archivos y si los que estuvieron abajo y torturaron y mataron no los detienen, eso va a seguir. Los documentos de la policía que se lograron revelar muestran que los seguimientos incluyen fotos, filmaciones y seguimiento de la vida personal. Lo hallado en las computadoras de la Gendarmería indica que sus agentes hacían espionaje e investigaciones ilegales sobre eventuales marchas sociales. También describe con lujos de detalles reuniones privadas y anticipa las consignas de movilizaciones que aún no habían sido anunciadas en los medios. ¿Cuál es el eje ordenador de qué personas se espiaron? Todas aquellas que alguna vez se manifestaron o organizaron, por algún motivo. Eso es lo que unifica a toda esa gente. Si el gobierno nos habla de derechos humanos, es decir, puede inaugurar un museo de la memoria en la ESMA, pero en Campo de Mayo tenemos una base operativa de la cual la Gendarmería Nacional acumula datos sobre diferentes organizaciones sociales. Es decir, y en este país nosotros consideramos que tenemos, como estudiantes, como jóvenes, tenemos 30.000 razones para salir a luchar, es decir, en solidaridad con los trabajadores, es decir, pero también para evitar que un Estado, un aparato represivo, es decir, la misma Gendarmería que para a los pibes por ser morochos en la calle, la misma saturación policial que hace el Estado en las calles, es decir, también la traslada a la protesta social. Me parece que no tiene sentido para nada hacer lo que están haciendo y lo que van a seguir haciendo. Porque lo que pasa es que el aparato represivo sigue totalmente en pie. Y lo que era demostrado con todo lo que hicieron ahora y con la desaparición de López, la desaparición de Arruga. Se ha pasado muchas cosas terribles en este país. Por el espionaje desaparecieron todos los que desaparecieron y desaparecieron 3 madres por culpa de Astiz, también por el espionaje. Y la forma de atacar hacia todos es hacer callar, pero no hay que callarse, no hay que callarse nunca, hay que decir lo que se piensa, pese a lo que pese, y le guste a quien le guste, porque eso es lo que, en mi caso, por ejemplo, es el homenaje que yo le hago a mi hijo y a todos los desaparecidos, decir lo que pienso. Los seguimientos y la operativa de los servicios de inteligencia contra el movimiento popular no son una novedad. Pero para llevar a cabo estas tareas, el aparato represivo del Estado siempre ha tenido que ocultar su accionar y operar desde las sombras. Hoy, lo que cambia en esta nueva escalada policial de carácter regional son esencialmente 5 aspectos: la militarización de la policía, la normalización de la irregularidad en los procesos de detención, la tecnificación del control, la intención de legitimarlo como algo que tienen derecho a hacer, la no selectividad. Todo el mundo está bajo sospecha.
La inversión de $12 millones en la primera partida de cámaras es parte del presupuesto represivo reciente. Hasta el momento en Montevideo están colocadas 78 cámaras en 28 puntos, de las cuales 31 de ellas están en los alrededores de ministerios y organismos del Estado, habitualmente objetivo de protestas. 16 en lugares públicos como el Paseo de los Derechos Humanos, plazas como la Plaza Libertad, la Plaza Independencia, la Plaza Liber Seregni, la explanada de la Universidad, la Intendencia y esquinas importantes del centro. Y 31 en lugares donde se desarrollan espectáculos públicos, como el Estadio Centenario, el Palacio Peñarol, el Parque Central, entre otros. Toda esta parafernalia represiva insume presupuestos y amplía los márgenes de impunidad hacia el futuro. El proceso de ingreso a la policía, en este momento de 590 militares, no hay derechización ninguna. El entrenamiento de los cuerpos represivos en tácticas antidisturbios a gran escala es otra de las apuestas evidentes. Equipo antiincendios que permiten a vehículos y efectivos desplazarse sobre fuego sin ser afectados, gases y escopetas con balas de goma. Resulta evidente que lo que se busca es un aparato represivo preparado para actuar contra la gente ante futuras crisis sociales. Monitoreamos toda la manifestación. También como grabamos, también le sacamos fotografías. Eso queda en una base de datos, queda en un archivo. No hay derechización ninguna. En el simulacro, los efectivos debieron enfrentarse a un disturbio con ataque y pedreas. La explotación patronal, los bajos sueldos y el aumento del costo de vida, los menguados presupuestos destinados a la enseñanza y a la salud, el proyecto extractivista y la extranjerización de la tierra, son todos rasgos que auguran fuertes conflictos sociales. Y ellos lo saben. Detrás de las operaciones mediáticas está la intención de la legitimación social de la represión a los sectores que denuncian y se movilizan. Ellos buscarán dividir y aislar a los movimientos de protesta, legitimando a unos interlocutores válidos y estigmatizando a otros como radicales. La fuerza de los movimientos estará en mantenerse unidos en la diversidad, no permitiendo que los operadores políticos, los medios o la represión fraccionen la lucha. Hay que ponerle un freno a este avasallamiento de las libertades públicas y el derecho a la protesta. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
revelarlo todo, de qué manera, de qué modo. Hacemos lo que hacemos, miramos pero no vemos. Es antinatural, esta mentira virtual que te va poniendo viejo. Y solo sos un pendejo. Así funciona el sistema actual.